Hola a todos, mi nombre es Karel Velázquez. Bienvenidos a una nueva edición de Global Informa. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Les invitamos siempre a ver su programación. En esta nueva edición, en nuestro primer bloque, vamos a hablar del voto nulo, blanco, viciado y haremos una pequeña reflexión sobre esta situación electoral que estamos viviendo. En nuestro segundo bloque, para empresarios y emprendedores, haremos un resumen de 3 entrevistas que tuvimos con 3 líderes empresariales para hablar de, o mejor dicho, en la que hablamos de cuáles son los factores de fracaso que cometen las empresas al momento de iniciar sus operaciones. Tenemos como invitados, o tuvimos como invitados a José Rosales, director corporativo de planeamiento de Yambal. Escucharemos también a Carla Olivieri, quien es CEO de Activa Centro de Alto Desempeño, y al CEO de Petroperú, Carlos Barrientos, 3 autoridades en el mundo empresarial con 3 enfoques y perspectivas diferentes. Les vamos a presentar el resumen para que ustedes, empresarios, tomen nota de los mejores y puedan llevarla a la práctica. Por último, en nuestro tercer bloque, en el cual traemos siempre a un invitado o invitada para hablar de temas de bienestar mental, emocional, físico, tenemos desde México como invitada a Beth Cruz, quien es chef vegana. Le vamos a hacer una entrevista para que nos explique un poco de cómo es la alimentación vegana, la alimentación consciente. Muchos no saben en qué consiste la alimentación vegana o tienen un mal concepto de ella, ¿no? Para esto tenemos como invitada a Beth para que nos aclare todas estas dudas, ¿no? Y nos muestre lo beneficioso y lo saludable y lo delicioso que puede ser la alimentación vegana. Esperamos que el contenido del programa sea de gran utilidad para todos ustedes. Esto es Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Bien, y comenzando el primer bloque, hablaremos de la coyuntura política, para lo cual el equipo de producción ha elaborado un reportaje sobre los votos. Luego comentaremos sobre esta realidad que nos toca vivir de 2 candidatos, digamos, polémicos, y qué nos ha llevado a esta situación. En menos de 15 días, el 6 de junio, se estará llevando a cabo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. En esta segunda vuelta se enfrentan Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Pedro Castillo, de Perú Libre. En esta oportunidad queremos reflexionar sobre lo que implica realizar un voto consciente. Para esta segunda vuelta es muy importante que los ciudadanos se informen y tomen una decisión responsable al momento de escoger un candidato. Sin embargo, muchas personas consideran que ninguno de los dos se encuentran preparados para gobernar el país, motivo por el cual consideran que la mejor opción es votar viciado o blanco. Consideran que los votos blancos o viciados no representan efecto en las elecciones. Hay otros que aseguran que beneficiarían a algún partido político específico. Pero, ¿qué implica realmente esta decisión? Para poder entender mejor este proceso, primero se van a diferenciar los dos conceptos. Por un lado, el voto en blanco se presenta cuando el elector deja la cédula sin marcas y la coloca dentro de la urna. Por otro lado, el voto nulo o viciado consiste en rellenar la cédula de manera incorrecta. Algunas personas deciden dibujar o escribir frases como manera de protesta. Con estos conceptos claros, es importante recordar que la Ley de Organizaciones Políticas indica que los votos blancos o los votos nulos no forman parte del total con el que se puede contar. Esto significa que se produce una reducción de la cantidad de la población electoral, lo cual provoca que aumente el porcentaje obtenido por cada candidato y partido. Ahora vamos con los posibles escenarios en estas próximas elecciones. Si la mayoría de los electores tomaran la decisión de votar en blanco o nulo, tal vez se anularían las elecciones. Sin embargo, para que esto suceda, se necesitaría que 2/3 de la población vote en blanco, nulo o viciado, lo que equivale a un 66.67% de los peruanos. E incluso si se logra este porcentaje, se tendría que volver a realizar una tercera vuelta con los candidatos ya presentes, o sea, nuevamente tendríamos a Keiko Fujimori y a Pedro Castillo como candidatos. Entonces, ¿realmente esas acciones ayudan en algo al país? Diario Gestión realizó un informe para explicar cuál es el proceso por el que se pasa cuando decides invalidar tu voto.
¿Y qué pasa si no quiero tomar una postura y escoger un candidato? Otras personas lo harán por ti. Vamos con un ejemplo. Para ser elegido presidente de la República se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos, sin computar los votos en blanco o nulos. Entonces, tenemos un partido A, el cual puede llegar a tener un 46%, un partido B con un 30%, un partido C con un 9%, un partido D con un 5% y el total de votos blancos o viciados representan un 10%. Si tomamos en cuenta los votos blancos y o nulos, ningún candidato alcanza más del 50% de los votos, por lo cual se realizaría una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que obtuvieron las más altas votaciones, que es lo que ha sucedido en nuestro país. Pero, como se requiere haber obtenido más de la mitad de los votos válidos sin computar los votos viciados y en blancos, luego de restar los votos en blancos o nulos, tenemos un cambio y el panorama cambia totalmente. Un partido A con un 51.11%, un partido B con un 33.33%, un partido C con un 10% y un partido D con un 5.55%. Vemos que luego de retirar los votos en blanco o inválidos, el porcentaje obtenido aumenta, en algunos casos, de manera significativa. En esta situación, permitiría que el candidato del partido A sea el presidente de la República en la primera vuelta. Entonces, ¿cuál es el impacto del voto blanco o nulo? Le brindas un mayor peso al voto de otra persona y por ende mayor valor. Bien, luego de haber visto la nota, lo que queremos hacer en este bloque es un poco invitarlos a la reflexión de por qué estamos en esta situación. Primero, hablar de quién es Keiko Fujimori, muy resumidamente, y lo mismo con Pedro Castillo. Keiko Fujimori, ¿no?, de Fuerza Popular, está siendo procesada por delitos penales de delincuencia organizada, lavado de activos, obstrucción a la justicia, fraude en procedimientos administrativos y falso testimonio. La Fiscalía pide la disolución de su partido, Fuerza Popular, por financiamiento supuestamente con dinero ilícito e irregular. Según el especialista Omar Cairo, la candidata presidencial de Fuerza Popular quedaría protegida de cualquier proceso penal en su contra en caso de ser elegida presidenta. Por otro lado, Pedro Castillo, de Perú Libre, es un maestro de primaria y líder sindical de izquierda, quien es el outsider de las elecciones. Ni su equipo ni él pensaron nunca llegar a una segunda vuelta, lo cual estamos viendo en cada entrevista que no están preparados, sino que están improvisando. El mismo fundador del partido Perú Libre, el doctor Vladimir Cerrón, fue condenado no por uno, sino por varios casos de corrupción y delitos penales en su mandato como gobernador regional de Junín. Pedro Castillo viene con un discurso, ¿no?, de izquierda radical que de llegar al poder llevaría al Perú a un retroceso inminente. Hablemos ahora de las cifras de las encuestas. Por ejemplo, Datum, al 7 de mayo, nos dice que Pedro Castillo tiene un 41% de preferencia electoral frente a un 36% de Keiko Fujimori. Y aquí un dato importante, resalta una cifra de un 23% de votos nulos y viciados. Es un porcentaje bastante considerable de gente que rechaza a ambos candidatos. También tenemos aquí la encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, al 3 y 6 de mayo, el cual dice que Pedro Castillo alcanza un 36.2% de intención de voto y Keiko Fujimori un 30%. Y aquí resalta el porcentaje de encuestados que votarían nulo blanco o no irían a sufragar, que es un 35.7%. Finalmente, tenemos un simulacro de voto presidencial al 14 de mayo por Ipsos, donde las brechas se va acortando entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Los datos al 14 de mayo son un 43.6% para Pedro Castillo, un 41.7% para Keiko Fujimori, ¿no?, cortándose esa brecha, y un 14.7% de votos blancos y viciados, lo que representa que ese gran porcentaje de gente indecisa o rechazo a estos dos candidatos están pasando
a los votos de Keiko Fujimori. También hemos encontrado dos características comunes de ambos candidatos, y no son características, digamos, tan alentadoras. Hay dos similitudes. La primera, Keiko Fujimori vaticina ser una dictadora, llegar al poder y quedarse en el poder, lo cual hizo su padre. Otra característica similar es que Keiko Fujimori es una candidata procesada por delitos de corrupción, con un padre sentenciado por delitos, ¿no? Por diversos delitos, entre ellos también los de corrupción, y podríamos decir que vaticina un gobierno corrupto. Por otro lado, Pedro Castillo, solo el propio fundador de su bancada, ¿no?, ha sido sentenciado por varios casos de corrupción, lo cual también vaticina que será un gobierno corrupto. Entonces, la pregunta es, y aquí viene la reflexión, ¿por qué estamos en esta situación? ¿Por qué hemos llegado a tener a estos dos candidatos, ¿no? Son candidatos que evidencian, cualquiera que salga, un gobierno catastrófico, ya sea por parte de Pedro Castillo o ya sea por parte de Keiko Fujimori. ¿Qué hemos hecho los peruanos mal para ser representados? Y sobre todo, ¿qué representan estos dos candidatos, ¿no? Entonces, pues, la respuesta es una respuesta que todos sabemos. Todos sabemos que nuestra clase política, nuestros líderes, no son más que un reflejo de nosotros mismos, de la sociedad, de nuestra forma de actuar, nuestra forma de vivir, nuestra dinámica laboral, cómo nos comportamos nosotros en nuestras familias y con nuestras amistades y nuestras relaciones. Keiko Fujimori representa a esa masa corrupta, la cual no tiene distinción económica ni cultural, todos están incluidos en ella. Esa masa que busca sacarle la vuelta a las reglas, y que esto lo vemos a diario en todas las, digamos, en todos los estratos sociales. Esto es lo que representa Keiko a ese grupo, que es el grupo, digamos, mayor. También Keiko Fujimori representa el egoísmo, ya que solamente busca su conveniencia, ¿no? Así como la masa crítica solamente busca el beneficio propio, el beneficio de su economía, de su propio bolsillo, ¿no? ¿Qué es lo que le conviene solamente a él, y se olvida del resto? Eso es lo que representa Keiko en nuestra sociedad. Es lo que la mayoría, ¿no? Digamos, define, ¿no? Se define en sus actos. Por otro lado, Pedro Castillo representa esa clase provincial marginada y olvidada por el Estado y por el sector privado. Pedro Castillo representa los errores del sistema, y que tarde o temprano, ya sea por Pedro Castillo u otro personaje, esto iba a saltar a la luz. Entonces, hay un mea culpa por parte de todos los líderes, ¿no?, de todo el sistema, que solamente está concentrado en la capital. Esto evidencia también que el Perú no es Lima, ¿no? El Perú también tiene provincias y tiene ciudades. Y Pedro Castillo representa a ese grupo, ¿no?, que lógicamente no es el grupo de Lima, sino que es el grupo de provincia, de los olvidados, ¿no?, por el sistema. Entonces son dos realidades que nos vienen a explotar en nuestros rostros, ¿no?, y nos ponen en una situación a veces penosa, porque muchos, como hemos visto en las encuestas, están dirigiendo sus votos resignadamente a Keiko Fujimori, sabiendo que es una candidata que está siendo procesada, sabiendo ya que, pues, que con esos antecedentes
¿no? Su gobierno, pues muy probable que sea un gobierno corrupto. Y peor es el caso de Pedro Castillo, ¿no? Que viene con un discurso a cerrar el Congreso, ¿no? Estatizar empresas, bancas, sistema financiero y mucho más, generando un retroceso de años, ¿no? Que en verdad no sabemos cuál de las dos situaciones nos va a golpear más. Entonces, para cambiar esto, pues tenemos que cambiar nosotros como individuos, porque somos nosotros los que nos estamos viendo reflejados en estos dos candidatos, por las características que acabo de mencionar. Para que nunca volvamos a tener unos candidatos y unos presidentes, como estamos viendo, tenemos que hacer estos cambios, entender que podemos ser exitosos, ¿no? Jugando con las reglas del juego, ¿no? Jugando limpio, ¿no? Podemos ser prósperos, podemos tener una calidad de vida muy alta, por decirlo así, o una calidad de vida, digamos, que nos haga felices, ¿no? Sin tener que cometer actos de corrupción, etc. El mensaje, ¿no?, que nos dan estos dos candidatos es un mensaje, en verdad, alarmante, y es definitivamente el cambio que tenemos que hacer cada uno de nosotros, sin esperar o acusar o señalar al vecino, ¿no?, al gobierno, ¿no?, al sector privado, sino más bien mirarnos al espejo, ¿no?, y reflexionar sobre esto que es muy serio, de esta situación muy delicada y sensible para todos nosotros. Tenemos que hacer estos cambios, ¿no?, ya, para que seamos una masa más correcta, para que seamos una masa más íntegra, y por lo tanto tengamos presidentes y una clase política y una clase empresarial, ¿no?, más decente, más moral, ¿no?, más correcta, y por lo tanto el Perú siga creciendo. Ahora, algo que ha quedado evidenciado, que hemos visto con la salida de Manuel Merino, quien estuvo solo una semana en el gobierno, es que ningún candidato, salga quien salga, puede ya, digamos, chocar con los intereses del pueblo, de nosotros. Ha quedado evidenciado que los peruanos, cuando estamos unidos, tenemos un poder, que somos capaces de sacar ministros y presidentes. Y que de llegar un presidente, ya sea Pedro Castillo o Keiko Fujimori al poder, pues al menor acto de atentado contra la democracia o acto de corrupción, pues no nos va a quedar otra que volver a salir a las calles, ¿no?, y manifestar nuestra protesta, ¿no?, lo cual no es lo ideal, no debería suceder, pero va a suceder si es que uno de estos dos candidatos empiezan a cometer errores políticos o comienzan, ¿no?, a cometer actos de corrupción. Sin duda, la gente va a salir a las calles, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo van a durar estos nuevos presidentes? Dependen de ellos mismos, ¿no? Entonces, es momento de que la clase política entienda que el pueblo tiene, ¿no?, el poder de poder, valga la redundancia, de poner y sacar presidentes. No la clase empresarial, sino es el pueblo quien es el que decide al final, en las calles, donde a veces, lamentablemente, vemos estas situaciones, ¿no?, de protestas y con ellas algunas tragedias. También recordar que es nuestro derecho el voto nulo, viciado y no sufragado. Y esto lo hemos visto al inicio de las encuestas. Hubo un 37,5% de grupo que rechazaba ambos candidatos con sus votos nulos y viciados. Quizás si estamos unidos, pues
podría darse una situación en la que anulen las elecciones. En todo caso, salga quien salga presidente, debemos estar atentos y alertas a la gestión del presidente o presidenta que sea electa. Y finalmente, lo ideal en esta situación es que todos hagamos un cambio como individuos, un cambio para mejorar nuestra conducta ante la sociedad, nuestra conducta al momento de realizar nuestras labores, conducta al momento de estar en casa, ¿no? Un cambio en todos nuestros aspectos, un cambio integral. ¿Para qué? Para que esto se vea reflejado en candidatos, ¿no?, que surjan, que den la talla, y que sean candidatos íntegros, ¿no?, que es lo que buscamos nosotros, que sean candidatos que tengan la talla y puedan llevar al país al desarrollo, que es lo que finalmente buscamos como nación. Bueno, continuando con el segundo bloque del programa, hablaremos ahora de un tema que hemos estado tocando en los 3 últimos programas, que es cuáles son los factores de fracaso que tienen las empresas al momento de iniciar sus operaciones. Este tema lo hemos tocado con 3 especialistas, autoridades en el mundo de los negocios empresarial. Y lo que hemos hecho ahora con el equipo de producción es presentarles un resumen de los consejos más relevantes de estas personas que son autoridades. Tenemos a José Rosales, quien es director de planeamiento de Yambal. Tenemos a Carla Olivieri, quien es CEO de Activa, Centro de Alto Desempeño. Y tenemos al CEO de Petroperú, Carlos Barriento, quienes nos hablan del mismo tema, pero con enfoques diferentes, lo cual lo hace mucho más enriquecedor para los empresarios, también para emprendedores. Entonces, vamos a pasarles la nota periodística que elaboró el equipo de producción y mencionarles antes que este segundo bloque viene auspiciado por Global Innovation Consulting, que es una empresa consultora que ofrece un sistema único en el mercado denominado Quantum Business, mediante el cual se brinda toda clase de información que las firmas reconocidas y sistemas modernos no logran descifrar. Con esta innovación se logra obtener diagnósticos acertados, se realizan implementaciones técnicas con gran efectividad y brinda soluciones ante cualquier desafío organizacional. Sus principales servicios son detectar nuevos consumidores, tener información precisa para solucionar cualquier crisis organizacional y trabajar con cada área de la organización. Contáctelos a través de sus redes que aparece en pantalla y su página web también. Y bien, entonces para situarnos en el contexto, vamos a presentarles a continuación un reportaje que elaboró el equipo de producción y luego les vamos a presentar lo más relevante de estas 3 entrevistas. ¿Qué tienen en común Montalvo Spa, el Grupo Torbisco y Helados Ártica? Pues son empresas peruanas de diferentes rubros que surgieron desde cero y ahora son grandes referentes para nuevos emprendedores. Sin embargo, estas historias de éxito no se consolidaron de la noche a la mañana. En el camino, muchos emprendedores se encuentran con obstáculos y a menudo cometen errores que pueden costarles su negocio. El 80% de las empresas fracasan antes de los 5 primeros años y el 90% no llega a los 10 años según Money Crashers. ¿A qué se debe estas estadísticas? Y lo más importante, ¿cómo evitar este escenario? Es fundamental saber interpretar las señales, adaptarse al mercado, a las necesidades del público objetivo y tener en cuenta las razones por las que suele decaer un nuevo negocio. A continuación, una lista con los 5 principales factores que producen el fracaso de las empresas que recién comienzan. Empezar por la razón equivocada. Emprender un negocio solo porque se desea aumentar las ganancias no es suficiente. Se necesita pasión, planificación para describir la necesidad de tu público objetivo y estar dispuesto a asumir retos. No contar con el capital necesario. Durante los primeros años de la existencia de una empresa, la meta principal es alcanzar la estabilidad financiera. Según la Administración de Pequeñas Empresas, los costos de inicio oscilan entre $2.000 y $5.000. Algunas opciones para conseguir el capital inicial son
usar tarjetas de crédito con bajas tasas de interés, recurrir al financiamiento colectivo o crowdfunding, en el cual puedes recaudar dinero en línea mediante donaciones. Por otro lado, otro factor que conlleva al fracaso empresarial es la falta de experiencia en el sector. Por esto es primordial realizar una investigación de mercado para definir si tu proyecto es realmente demandado por el público y conocer tu competencia. Asimismo, no tener una estrategia de marketing puede ser un error fatal. Actualmente, el mundo digital ofrece herramientas como las redes sociales, que sirven para publicitar tu producto o servicio a gran escala. Y por último, se encuentra la falta de distinción. Toda empresa necesita una proposición de valor, la cual es tu diferenciación respecto a la competencia. Por eso, se debe describir las cualidades, características del producto o servicio que diferencian tu negocio y supone un valor añadido para el público objetivo. Ahora, ya conoces algunas herramientas para evitar caer en los principales factores que producen el fracaso al iniciar una empresa. Bien, luego de ver el video elaborado o la nota elaborada por el equipo de producción, para entrar en contexto, presentaremos a nuestros entrevistados, comenzando por José Rosales, quien es director corporativo de emprendimiento de Yambal, quien nos dice, entre muchas cosas, que pongamos atención al tiempo que nos demora en que nuestro capital invertido nos retorne. Entonces, a continuación, les pasaremos la siguiente nota y pongamos atención a sus consejos. Yo te podría decir que todos los negocios son rentables, ¿no? Todos, realmente, todos son rentables. Sin embargo, un aspecto importante de los negocios no solamente tiene que ver con la rentabilidad, sino con el flujo de caja. Es decir, qué tan rápido yo recupero, qué tan rápido ese ciclo de cash es, digamos, dependiendo del sector, hay ciclos que son más cortos y otros que son más extensos y son naturales de esos ciclos y de esos sectores industriales. Sin embargo, con un emprendedor tiene que tener clarísimo cuáles son los tiempos esperados en los que él va a recuperar ese dinero, cómo va a dar vuelta. No es digamos, vamos a ir, una bodega probablemente esté recibiendo liquidez permanentemente, pero sin embargo, si yo más bien coloco una fábrica de zapatos, es otro negocio, porque ahí tengo que pagarle a mis proveedores probablemente por adelantado, ¿no? Pasa un tiempo de inventario, de fabricación, de colocación de producto, y después recién de eso cobro. Ese tiempo que pasa desde que pagué y hasta que cobré, determina la velocidad del flujo de caja. Y si ese flujo es lento en comparación con la capacidad que tengo yo de recibir liquidez por las ventas que he venido realizando, me voy a encontrar atrapado. Entonces, más que la rentabilidad, yo te diría que es qué tan el negocio hoy día, qué tanto realmente puede generar una velocidad adecuada de recuperación de inversión. Porque los negocios al final son rentables, o sea, tú puedes ganar un margen, pero si no tienes las espaldas financieras para soportar los tiempos largos, y hoy día más largos, hoy día son más largos porque finalmente la gente, las empresas son prefieren los infinitos. clientes, claro, los clientes prefieren pedirte, oye, la rentabilidad se va a dar. Ahora, la rentabilidad se va a reducir ¿cuándo? Cuando ya no tengas liquidez, vas a tener que ir a tocar la puerta a un banco para pedir plata para cubrir tus gastos, y ya se acabó la rentabilidad. Bien, luego de ver el resumen de la entrevista de José Rosales, ahora vamos a escuchar el extracto de la entrevista a Carla Olivieri, quien, aquí viene lo interesante, porque ella nos habla de un enfoque diferente, nos habla de la actitud mental fuerte y positiva que debe tener el empresario para poder gerenciar su negocio, ¿no? Ante los desafíos, ¿no? Y ahora más que nunca los desafíos ante los contextos que estamos siendo testigos, cómo uno puede sobrellevar con una mente fuerte y positiva. A continuación les presentamos entonces el extracto de las partes más relevantes de su entrevista, ¿no? Me parece que esto es algo como que más de actitud, ¿no? El emprendedor necesita una actitud para poder, digamos, sortear todo lo que significa, ¿no? Crear un negocio, ¿no? Sí. Responder a una necesidad. Exacto, lo que acabas de dar en la clave de todo dilema del emprendedor, la actitud. Inclusive, tú puedes tener personas que tienen todos los cartones y títulos en el mundo, mucha experiencia, son chamberazos, súper trabajadores y qué sé yo,
pero no se atreven a emprender. No, se mueren de miedo de emprender. ¿Por qué? Porque si tu cabeza no acompaña tu capacidad, tu talento y tus ganas, está frito. No lo vas a hacer porque emprender es difícil, como todo en la vida. Y no me refiero solo a emprender negocios, emprender un matrimonio, emprender el viaje de tener hijos. Tomar una decisión importante necesita acompañamiento de acá. Y esto, y la actitud del emprendedor, el mindset, la mentalidad emprendedora, hay que ejercitarla todos los días como deporte. Aprende el emprendedor. Como el emprendedor tiene que, sí, mira, el emprendedor tiene que aprender a mirarse con el ojo positivo. Generalmente las personas tenemos la tendencia de mirarnos a través de nuestras debilidades. Quiero empezar un negocio, pero no soy bueno en esto, no tengo la plata, no tengo el estudio, ya me fue mal en otro negocio. Todo lo negativo empieza a salir adelante, ¿no? Se resalta. Depende de nosotros bajarle volumen a eso y subirle volumen a lo positivo. Bien, y finalmente pasaremos el resumen, la entrevista que tuvimos con Carlos Barrientos, el CEO de Petroperú. Petroperú es una empresa gigantesca y muy compleja. Tenemos como entrevistado a Carlos Barrientos, quien es el CEO, y se imaginan las habilidades y capacidades que debe tener para poder manejar esta organización tan grande. Escucharemos de él sus recomendaciones, que básicamente nos dice que segmentemos bien el mercado antes de emprender, que tengamos capacidad de respuesta ante los cambios. Esos cambios tenemos que nosotros reaccionar y adaptarnos rápidamente, es lo que nos dice, entre otras cosas, en la siguiente entrevista. A continuación, les presentamos. Mira, me has mencionado dos factores importantes, ¿no? La parte financiera y la competencia que tienen los emprendedores, que es muy nato de ellos, ¿no? Muy innato. Entonces, si bien es cierto, las dos siguen siendo factores muy importantes para que no fracasen los emprendimientos. Yo creo que la base de cualquier emprendimiento es que la demanda esté bastante bien estudiada, y me refiero a los clientes. Y a veces queremos entrar a un mercado y no segmentamos bien. Entonces, porque el mercado total no es normalmente al cual atacamos, sino que hay que identificar esos segmentos en los cuales mi oferta de valor va a ser bien recibida. Entonces, si no tenemos el segmento de mercado muy bien definido, vamos a tener problemas, porque o vamos a tener que cambiar la estrategia de precios, o vamos a tener que cambiar de segmentos, lo cual cuesta mucho. Mira, si hay gente todavía que después de lo que hemos vivido el año 2020, seguimos viviendo durante este año 2021, no se ha dado cuenta que el cambio es lo único que vamos a vivir, y lo vamos a vivir con mayor velocidad, tienen que repensar si es que realmente quieren hacer negocios, o que si es que tienen negocios, porque si lo tenían y no han hecho cambios, lo más probable es que hoy día ya no tengan negocios. Entonces, mi recomendación es, no hay que resistirse al cambio, hay que caminar con él, correr con él, y rodearse de gente que esté dispuesta a ayudarnos a abrir nuestra mente. No nos juntemos o no traigamos gente a nuestra empresa que nos hagan el amén, más bien que nos pregunten, que nos cuestionen y que nos ayuden a salir justamente hacia ese proceso de cambio que va a tener que ser natural, porque si no vamos a morir en el medio. Bien, les hemos presentado entonces estos resúmenes con estas 3 entrevistas, donde hablamos de cuáles son los principales factores de fracaso que cometen las empresas, que hemos tenido a estos 3 entrevistados que son autoridades en el mundo de los negocios, y de ellos mismos escuchar sus recomendaciones más relevantes. Esperamos que estos extractos, sea todos de gran utilidad, lo puedan llevar a la práctica, y tendremos más adelante un tema que vamos a compartir con varios profesionales, y así poder enriquecer las respuestas y tener más información de los mejores, de los más expertos en el mundo de los negocios y de las empresas. Y bien, finalizando el programa, en esta secuencia, nuestro tercer bloque, que está destinada para el bienestar de las personas, como bien saben, mental, físico, emocional y espiritual, hablaremos de la alimentación vegana.
recordarles que este bloque viene auspiciado por Global Holistic Treatment, quien es a que traen los invitados, muchas veces internacionales, que es una empresa que brinda el más diverso y completo portafolio de servicios para el bienestar justamente emocional, mental, físico y espiritual de las personas de cualquier edad y de cualquier espacio geográfico. Cuenta con diversos terapeutas internacionales, como nuestra invitada el día de hoy, ofreciendo desde los servicios terapéuticos más convencionales hasta los más alternativos. Todo el servicio es por videoconferencia y de manera digitalizada. Contáctenos a través de las redes que aparecen en pantalla. Y bien, como había mencionado, ahora hablaremos de la alimentación vegana, para lo cual tenemos desde Veracruz, México, como invitada a Beth Cruz, quien es chef vegana, experta en alimentación consciente. Bienvenida, Beth, gracias por tu participación. Hola, Karel, gracias por invitarme, con mucho gusto. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bien, pues quisiéramos hablar de la alimentación vegana, ya que en su mayoría no conocemos qué es la alimentación vegana. Sabemos, ¿no? Muchos somos carnívoros y quisiéramos saber un poquito más para abrirnos a quizá ese tipo de alimentación. Quizá podamos cambiar en algún momento. Entonces, la primera pregunta que me viene a la mente es, ¿en qué consiste la alimentación vegana y cuál es la diferencia con la alimentación vegetariana? La alimentación vegana, primero que nada, es no consumir ningún producto animal. Eso incluye las carnes y todos los derivados de este animal. Por ejemplo, los huevos, la leche, los quesos, están totalmente excluidos de la alimentación vegana, inclusive la miel de abejas, porque es producida por las abejas. Hoy en día hay testeos que ya están totalmente controlados para incluir a todo tipo de animales en ellos, y por eso hay mucha cosmética, elaboración de textiles, de calzados, de todo tipo de implementación de nuevas tendencias de pieles sintéticas para que se excluya al animal de todos estos procesos. La alimentación vegetariana sería, yo diría que como la entrada a la puerta que se abre para entrar al veganismo, siguen incluyéndose los derivados de los animales. Por ejemplo, la miel de abeja, los huevos, la leche y los quesos. Entonces, vegano no solamente, por lo que escucho, implica no comer alimentos derivados de los animales, sino también no consumir productos derivados. Tal vez no debemos ser tan radicales y empezar progresivamente, ¿no? Justamente, no ser radicales, sino progresivamente. ¿Qué pasa si eres radical, si cambias de un momento a otro? ¿Qué pasa con tu cuerpo? Buena pregunta, porque es justamente el error en que se incurre siempre cuando se quiere dejar de ser carnívoro. Cuando uno deja de ser carnívoro, no debe de introducirse radicalmente en el veganismo, porque culturalmente tenemos muchísimos patrones, una programación que nos indica qué es lo que debemos comer inconscientemente, y a veces nos confundimos y creemos que solamente debemos comer ensaladas, cosas crudas, pero no se trata de eso. Tenemos que tener un poco de conocimiento acerca de los alimentos que podemos sustituir por la carne, porque la carne principalmente ¿qué nos da? Nos da la proteína, ¿verdad? La proteína es importantísima. De cada cantidad de calorías que necesita un adulto normal, por ejemplo, son entre 2.000 y 2.500 calorías. De esas 2.000 y 2.500 calorías, deben haber unos 200 a 750 más o menos de proteína para que el cuerpo pueda funcionar perfectamente bien. Y si tú estabas consumiendo la carne para aportar a tu organismo esa cantidad de proteínas, debes de buscar una suplementación vegetal que provenga de la tierra y que te aporte la misma cantidad de proteína, por ejemplo. Entonces, por eso es que el radicalismo vegano ha arrojado muchas malas experiencias. Ha habido mucha gente que se ha enfermado cuando no debería ser así. Una dieta vegana tiene que ser
bien concebida y progresivamente adquirida, no de golpe, y bien planificada para que dé óptimos resultados. Fíjate que acá tengo un queso elaborado por mí. Es un queso para veganos, porque no incluye ningún producto animal. Está completamente realizado de productos en base a planta. La proteína más importante, o sea, el alimento que contiene mayor cantidad de proteínas en este mundo del veganismo serían las legumbres. Con esto quiero decir todo lo que es frijoles, garbanzos, lentejas. Esos son los alimentos más apropiados para sustituir la carne. Entonces, este queso está hecho en base a leche de almendras, que también es muy importante consumir todo lo que son frutos secos y semillas, leche de almendras, frijoles blancos, y ese condimento que tenemos acá, que se llama levadura nutricional. No quiero hacer propaganda, pero es muy buena esa levadura nutricional, porque es un aporte que nos da la carne, les da la carne a los carnívoros, que es el B12, y no la encontramos en el mundo vegetal. Entonces ahora debemos suplementar ciertos alimentos como el queso, que vamos a preparar en casa con esto, que es una levadura que sustituye esa vitamina B12, que es muy importante para el cuerpo porque nos da la fortaleza en el sistema nervioso, por ejemplo. Y una deficiencia de vitamina B12 sería grave para el organismo, pero sin problemas la podemos sustituir y complementar también de manera farmacéutica, ¿no? La farmacia hoy día también tiene muchas cosas naturales y suplementos que nos van a ayudar con eso. Ese frasco, ¿de qué suplemento es? Esto es complejo B. Aquí lo tienen, complejo B, porque el complejo B es el aporte que más se ve afectado cuando cambias tu dieta. La vitamina B12, como te acabo de decir, es bien importante para el sistema nervioso. Entonces, como al reducir la carne nos va a faltar esta vitamina, hay que suplementarse casi siempre. El ver esos platos, ¿no? Pues para finalizar la entrevista, y quedamos en una siguiente, porque quedan muchas dudas. Preguntas. Inquietudes. Para ir aclareciendo. Por ejemplo, uno dice la comida vegana, lechuga, tomate, zanahoria, que no voy a comer como una tortuga. Mostraste un queso que en verdad, y ahora... Esta delicia que ves aquí es una tortilla de papas vegana. Wow. No tiene huevos, porque la hemos sustituido con una proteína, una harina que sustituye perfectamente al huevo. Y lo vas a seguir disfrutando. Para quienes se preguntan, ahora no me puedo desayunar con mis huevitos revueltos o con mi tortilla. La tortilla se puede hacer sin ningún problema. Correcto. Creo que ya nos avisa la producción que ya el tiempo se acabó. Nos hemos quedado con la curiosidad de saber los insumos y los otros platos para la gente que cree que la comida vegana es lechuga. Has mostrado un queso, has mostrado un plato, ¿no? Una tortilla en base hecha de papas que no contiene ni un huevo. Ahí está. El queso, ¿podemos ver el queso? Claro, por supuesto. Ahí está. Eso es correcto. Y wow. Esto, para un sándwich, te va a generar la proteína, el calcio, todo lo que necesitas que proviene de tu queso está aquí. Perfecto. Sin problema. Bueno, ha sido Beth Cruz de México, desde México. Ella es chef vegana, experta en comida consciente. Es otro tema que tenemos que hablar sobre la comida consciente, sobre la salud. Esperamos definitivamente tenerte nuevamente con nosotros. Claro que sí. La pueden encontrar en la red de Global Holistic Training. Habrán sorpresas porque tendremos cursos
dictados por Bets, ¿no? Sobre alimentación consciente, comida vegana, cómo preparar ese queso, cómo preparar esa tortilla hecha de papas, y toda la expertise de Bets, vamos a nosotros generar talleres y cursos. No se vayan a perder eso. Muchas gracias, Bets, por tu participación. A la orden. Saludos desde Lima, Perú. Gracias, Karel, desde México. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que el programa entero les haya sido todo de gran utilidad. El primer bloque en el cual hablamos de esta realidad electoral con estos dos candidatos, digamos, polémicos, ¿no? Nos lleve a una reflexión, hagamos un cambio como individuos para tener mejores candidatos, ¿no? Una sociedad mejor, donde surjan mejores candidatos que den la talla. También esperamos que en el segundo bloque, en el cual hemos tenido como entrevistados a 3 autoridades del mundo empresarial, ¿no? Ustedes puedan tener la mejor información de los mejores y la lleven a la práctica a todos los emprendedores y empresarios. Y finalmente hemos entrevistado a una chef vegana desde México para que nos pueda ilustrar y quitarnos las dudas sobre la alimentación saludable. Esperamos que estas entrevistas y los temas sean de beneficio a todos. Agradecemos a Radio Miraflores La Auténtica por el espacio. Esto ha sido Global Informa, información reveladora, veraz y consciente. Yo soy Karel Velázquez. Gracias.